Bueno, sí logró que gire en torno a la defensa. Bueno, sí logró determinar que esta persona fue. Busquemos entonces algún error, un error procesal, porque nadie puede variar las formas del proceso, nadie. Y como la prueba tiene que ser lícita, útil, pertinente, tiene que haber sido recabada de una forma correcta. Bueno, pues tal vez ahí cometió un error y eso me va a servir a mí como defensa y ese va a ser mi punto de partida y mi caballito de batalla, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo pretendo en esta clase. Despertar en ustedes ese interés y que comprendan la importancia de procesar una escena del crimen. No solo decir, voy a levantar muertos, voy a ir a buscar si hay impresiones dactilares, si fue un robo a una casa, un banco, un secuestro. No, es muy importante esos detalles, como ya se han hablado en clases anteriores, pero entremos de lleno. Para eso necesito que por favor veamos el Código Procesal Penal. Código Procesal Penal en su artículo número 6. ¿Qué establece este artículo? Bueno, posterioridad del proceso. ¿Qué significa esto? Posterior es después. Solo después de cometido un hecho se iniciará proceso por el mismo. Bueno, aquí en este artículo, para los que a futuro van a estar preparándose para su fase pública, encontramos también no solo la posterioridad del proceso, sino también que va inmerso este principio de legalidad. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad nos recuerda o nos enseña de que debemos hacer lo que la ley no nos prohíbe. Y aquí indica que no va a iniciar un proceso sin que se haya cometido un hecho, un acto criminal, que se haya vulnerado algún bien jurídico tutelado. No se puede, porque ¿cómo vamos a responder el quién, a quién, qué, cómo? Esas preguntas básicas. No se puede, y lo establece la ley. Solo después de cometido un hecho se iniciará proceso por el mismo. Y ustedes dirán, ¿por qué lo pusieron si ni que la persona fuera loca para empezar un proceso antes de que se le haya cometido? O que el sujeto activo haya ejecutado las acciones. Pero sí sucede. Y a veces, pues por equivocación o no sé cómo pasa en el proceso. Incluso en estos días yo estaba en el Ministerio Público viendo mi expediente y me encontré una colega y me decía, ay, mire, fíjese que mi cliente lo condenaron a 40 años de prisión, pero ¿qué le parece que no fue él? Ay, no, licenciada, le digo, ¿cómo no va a ser él? Si lo condenaron es porque sí fue él. No, me dijo, yo tengo cómo demostrar, ya encontramos cómo demostrar que él no estaba en el país el día de los hechos. Ya, sí podemos demostrarlo. Entonces ya ella empezó con sus recursos, cosa que no le va a ser muy fácil. Pero si fue así, si de verdad ella va a demostrar que ese día que se le atribuyeron los hechos, la persona no estaba en el país, entonces se inició un proceso posterior a que él cometiera un acto delictivo. Sí se puede dar. Entonces, son detalles. Las fechas son determinantes. Las horas también son determinantes dentro de un proceso penal, dentro de un escenario criminal. Bueno, continuemos entonces en el artículo 8. El artículo 8 nos regula la independencia del Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público es independiente, es libre de poder practicar todos los medios que la ley le permite para poder investigar un acto que sea pues, constitutivo de delito. Y establece el artículo, el Ministerio Público como institución goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos en la forma determinada por este código. El artículo es grande, pero yo solo tomé unos extractos para poder ilustrarles y explicarles a ustedes. Como institución goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal. O sea, un fiscal no tiene que llegar, recordemos cuántos organismos integran el Estado de Guatemala. ¿En cuántos organismos existen en Guatemala? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Aún el Judicial, que es el que abarca todo ese
andamiaje de la jurisdicción, que es esa potestad que tienen los jueces de poder impartir justicia, y que va muy ligado al proceso penal. El Ministerio Público no tiene que venir y decirle a la Corte Suprema, solicito su autorización para poder investigar esta denuncia. No, o sea, es esa parte. Es cierto que está dentro del engranaje de la administración pública, pero muy, muy aparte, o sea, muy independiente, como lo dice la palabra, para poder investigar la acción penal y los delitos en la forma determinada en este código. Entonces, en el segundo párrafo del artículo 8 indica, ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o a sus subordinados respecto de la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades que esta ley concede a los tribunales de justicia. Bueno, aquí dice, ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público de cómo llevar un caso. No puede venir ninguno de los presidentes de alguno de los organismos que ya mencioné, ejecutivo, legislativo o judicial, a darle instrucciones a la jefa actual del Ministerio Público o a la que esté en funciones, a quien esté en funciones, decirle, mire esto, yo le sugiero que lo trabaje de esta manera. No, son independientes. Salvo le da aquí las facultades que esta ley concede a los tribunales de justicia. Hay algunas audiencias, por ejemplo, en las que el Ministerio Público va a presentar alguna petición en concreto al juez y el juez le dirá sí o no, pero lo va a argumentar. Sí, porque sí y no, porque no. Por ejemplo, una desestimación. El artículo 310 del Código Procesal Penal establece en qué casos se puede desestimar o archivar un proceso. Y la fiscalía pues hace su petición y dice, bueno, yo lo voy a desestimar en sede judicial, porque también es una facultad que lo puede hacer el Ministerio Público dentro, así como en su independencia, ¿verdad? Pero es un caso un poco complejo, las personas se pueden quejar, entonces es mejor que el juez me resuelva y que sí lo va a desestimar. Pero ¿qué pasa si el juez considera de que no procede la desestimación? Sino que debe continuar la misma, la investigación, debe continuar la investigación y que no se puede archivar. Entonces, el juez, en este caso, como la ley se lo faculta, va a indicar, Ministerio Público, disculpe, no le puedo otorgar su petición, no le puedo resolver en forma positiva su petición de archivar el proceso por estas razones. Y se ordena, ahí sí le ordena, que continúe la investigación correspondiente a efecto de determinar, encontrar la verdad histórica de los hechos y para el efecto también se ordena que como usted ya emitió opinión diciendo de que aquí no va a encontrar más, se ordena de que el expediente ya no lo tenga usted, sino que lo pasen a otra persona. Ese tipo de órdenes no van a afectar esta independencia de la fiscalía. Y son muy, muy contadas las situaciones en las que el juez le va a ordenar al fiscal. Muy pocas, no siempre. Pero ya habrá la fiscalía hecho su propia investigación, su propio trabajo sin ir a pedirle permiso. Obvio, hay algunas cosas para garantía de los ciudadanos en los que la fiscalía sí le va a ir a pedir permiso al juez. Por ejemplo, para invadir mi privacidad en cuanto a la telefonía, a las conversaciones por carta escritas o, no sé, para invadir la privacidad de mi hogar. Para ese caso sí tiene que pedirle autorización al juez. Entonces, son situaciones muy, muy contadas, muy, muy pocas, en las que el juez sí le puede ordenar al Ministerio Público, pero como institución goza de total independencia para investigar. Continuemos. Vamos a mi artículo favorito nuevamente. Vamos un poquito para atrás. No quise llevarlo en orden 5, 6, 8, porque quise irles dando esa idea desde el principio, de atrás para adelante, por así decirlo. Entonces vamos a ver el 5. Este lo hemos leído mucho, yo creo que ustedes ya se lo saben de memoria, porque en mi curso lo hemos leído un montón de veces. ¿Qué nos abarca el artículo 5 del Código Procesal Penal? Este contempla el principio de la verdad efectiva o de la verdad material. Por favor, ahorita tal vez usted, no sé si lo tienen subrayado, pero anótenlo con letra bonita. El artículo 5 del procesal penal
contempla el principio de la verdad efectiva o de la verdad material. Por ejemplo, si para su privado ya ustedes no sé cómo vaya a estar el próximo año, que ya se quieran preparar para su fase pública y se topan conmigo, si en el caso fuera presencial, y me toca examinarles del área pública, de penal. Bueno, ¿estudió? Sí, estudié. ¿Se preparó muy bien? Sí, me preparé muy bien. Ah, bueno, entonces hábleme del principio de la verdad efectiva o sí, hábleme sobre el principio de la verdad efectiva. Y de verdad, uno se queda así como que, Dios santo, eso nunca lo vi. Y bien, sí, lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero no lo conocemos con estos nombres doctrinarios, con estos principios que contempla ya la doctrina. Y continuando en ese supuesto de que estamos en el examen. Ah, no se recuerda usted del principio de la verdad efectiva. No, no me recuerdo. Ah, bueno, entonces hábleme del principio de la verdad material. Es lo mismo. Entonces, ya ahorita que se los estoy explicando, anótenlo, por favor. Artículo 5, proceder al principio de la verdad efectiva material. Son los fines del proceso. Y es un principio muy acorde, ¿no? De balde le pusieron eso, ¿no? Por eso lo contemplamos en este artículo de la verdad efectiva. Y aquí vemos qué es lo que busca el proceso penal. Dentro de todo ese conglomerado de fines del proceso penal, únicamente va a buscar esa verdad histórica de un hecho que afectó a una persona, bueno, a varias personas, sin tomar en cuenta esas víctimas colaterales. Pero los sujetos directos, hay más de una persona afectada, ya sea uno en sus bienes jurídicos tutelados como sujeto pasivo y el otro en su libertad como sujeto activo. Bueno, veamos el 5. Fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido. Tiene por objeto la averiguación, averiguar. ¿Qué pasa cuando hay yo no sé ustedes, pero bueno, aquí en mi pueblo hay muertos muy seguido? Que hubo una balacera en donde, que le atacaron un camión de basura, que le dispararon a alguien de la tienda por no pagar extorsión. O sea, creo que aún con todas esas cosas, yo amo mi pueblo, ¿verdad? Amo mi tierra, me encanta vivir aquí. Que más quisiera que no hubiera tanta delincuencia, pero pasa. ¿Qué dice uno? Voy a ir a ver qué pasó, voy a ir a preguntar. O que le allanen a alguien de unas 3 cuadras más adelante o atrás de la casa de uno, siempre se entera. Fíjese que entró la policía con el Ministerio Público y están allanando una casa. Usted no sabe qué pasó. Ay, no, pero voy a averiguar. O sea, tenemos inmersos esos, como me decía un alumno, todos llevamos ese Sherlock Holmes interior. Y el proceso penal no se queda atrás. Va a ir a averiguar, va a ir a preguntar qué pasó. Pero no en todas las circunstancias, sino que únicamente cuando haya un hecho señalado como delito o falta. Pero no solo va a ir a preguntar, mire qué pasó, sino que también tiene que averiguar las circunstancias en que pudo ser cometido. ¿Para qué? Para establecer la posible participación del sindicado. Y una vez que haya determinado esa posibilidad de participación del sindicado, si es que sí logra determinar como autor material, entonces posteriormente viene el pronunciamiento de la sentencia respectiva. Pero no nos quedamos solo ahí. Ah, bueno, ya le dictaron sentencia y hay que Dios lo ayude, que mire cómo sale. No. Viene siempre en esa tutela, en ese cuidado del proceso penal, tiene que cuidar que la persona que ha sido condenada ejecute esa sentencia. Vemos ese principio tan bonito, ¿verdad? De la verdad efectiva o de la verdad material. ¿Por qué la verdad material? Porque se va a demostrar con indicios, con pruebas, con evidencias, que efectivamente existe esta verdad, no solo porque yo digo o solo porque yo creo, sino porque materialmente se está demostrando que fue así, que esta verdad efectiva, no una media verdad, no, una verdad efectiva. Vámonos un poco más para adelante. Pero estamos hablando aquí de los fines del proceso. Un proceso penal tiene por objeto, bueno, vamos a averiguar, vamos a ver qué pasó,
quién participó, cómo participó, vamos a obtener una sentencia. Pero, ¿cuánto va a durar un proceso penal? ¿Cuánto dura un proceso penal? Dura lo que dura, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué? Ay, fíjese que yo, Ministerio Público, viera que no me ha dado tiempo de ir a entrevistar unos testigos, no he podido hacer una inspección en el lugar de los hechos. Tal vez el otro año me queda tiempo, fíjese, porque ahorita ya mi agenda está llenísima. De aquí a diciembre yo ya no puedo. El otro año voy, por ahí por febrero, digo yo, antes de la Semana Santa. ¿Será que se puede hacer eso? Y la persona detenida, aún goce de libertad. Está esa cadena psicológica mental en las personas de que dicen, no, yo no quiero estar sujeto a un proceso, ya que esto termine, para bien o para mal, pero que acabe. Es una agonía para toda persona que está sujeta a un proceso penal. Entonces, la ley establece un plazo, porque no es a discreción de la fiscalía o a discreción de quien lleva el proceso. A este en un año lo saco. No, a este que se quede allí 5 años, si bien le va, veo su proceso. No, tiene que haber un plazo establecido. Esto lo encontramos en el artículo 323. Vámonos para allá, 323. Marquen todos estos artículos, por favor. Este 323 tiene mucho que ver, bueno, yo supongo que su maestro o su profesor de procesal penal les estará explicando yo no sé si llevan procesal penal, pero bueno, no recuerdo. Tiene mucho que ver con el artículo, vamos a ver si no estoy mal, 259. Entonces, al 259, por favor, hagan el llamado del 323. Y del 323 hagan el llamado del 259. ¿Por qué? Porque si una persona es sujeta a un proceso y le imponen la última ratio, que es decir, la prisión preventiva, la última instancia, no va a estar esperando que se le solvente su situación, no sé, por 5 años, 3 años, 8 meses, 9 meses. Vemos que en el 323 nos indica cuánto debe durar el procedimiento preparatorio. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad, con la rapidez que el caso amerita y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Le da esas dos opciones. Lo antes posible, pero si no se puede lo antes posible, no más de 3 meses. No más de 3 meses. Entonces, vemos aquí, es cierto, ustedes me podrán decir, pero fíjese que yo tengo un conocido o alguien me contó que lleva 5 años su proceso y no hay modo que termine. Sí, pero les aseguro que el procedimiento preparatorio sí fue ventilado o tramitado dentro de este plazo. Se atrasa después. O se va atrasando por la mora judicial, ¿verdad? Pero se han cumplido los plazos. ¿Qué es el procedimiento preparatorio? ¿Qué contempla el procedimiento preparatorio? Sigamos en su examen, hipotéticamente en su examen privado. Hábleme del proceso preparatorio. ¿Para qué sirve? ¿Qué busca el procedimiento preparatorio? Porque me dice que en 3 meses yo tengo que concluir, a más tardar, en 3 meses, tengo que concluir este procedimiento preparatorio. Tal vez ustedes dirán, bueno, son métodos y técnicas de investigación, ¿por qué no se está hablando tanto de procesal penal? Pero tiene mucho que ver. Tiene todo que ver y lo vamos a ver más adelante. El procedimiento preparatorio es esa fase de investigación. Es ese tiempo. Usted fiscal, ahorita que ya hay auto de procesamiento, que es decir, que ya me trajo una persona detenida, porque yo, juez, ya le otorgué esa orden de aprehensión, ya tenemos a la persona aquí, ya se dictó auto de procesamiento con medida sustitutiva del 264 o con prisión preventiva del 259, aplico el 323. No debe tardarse más de 3 meses para investigar los motivos o las causas por las cuales este ser humano va a quedar sujeto a proceso penal. Bueno, habiendo hecho este resumen o retrotrayéndonos un poco a las clases anteriores o bien invadiendo un poquito los otros cursos, vimos ya
cuánto va a durar un proceso penal, cuál es ese principio de la verdad efectiva o la verdad material. Vamos entonces a lugar del delito. Estamos hablando de que el proceso penal va a averiguar la comisión de un hecho delictivo, pero en este hecho delictivo tuvo que haberse cometido un delito. Entonces es necesario que hablemos sobre el lugar del delito. El artículo 20, yo se los había mencionado ya antes, es el fundamento legal de la escena del crimen. El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción en todo o en parte, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Creo que aquí no tenemos mayor inconveniente. Fundamento legal de la escena del crimen. Bueno, pero en una escena del crimen que vamos a encontrar. ¿Curiosos? Sí. Pero indicios. Básicamente vamos a ir a buscar indicios. Técnicas de los indicios. Aquí ya aterrizamos a nuestro tema. O sea, no quise entrar de lleno porque quise traerlos de la mano, de atrás para adelante, pues así creo que es más fácil el desarrollo de estas clases. Para que tengan más fresco el tema en concreto del programa. En una escena del crimen vamos a encontrar indicios. Entonces, la búsqueda o rastreo de indicios debe ser planificada, organizada, ordenada y sistemática, ejecutada coordinadamente para no contaminar, alterar o perder indicios e información valiosa y no desperdiciar o, en el mejor de los casos, no debemos duplicar esfuerzos. No se trata solo de ir a echar un vistazo a la escena, ver qué sale, ver qué pasa. No. Este tema, técnica de los indicios, lo he desarrollado. Cada una de esta información fue sacada, ya ustedes saben, fue extraída del Código Penal, Procesal Penal y del Manual de Procedimientos para el Manejo de la Escena del Crimen, el Manual de Procedimientos de Escena del Crimen del Ministerio Público. Es información que está acorde a nuestra realidad. No estamos aquí utilizando al doctor Gross o al doctor González o a Caferata Nores, que mucho nos aportan en sus conocimientos doctrinarios, pero en la práctica esto es lo que se hace. ¿Por qué? Porque así están establecidos los protocolos y así lo estableció ese manual. ¿Ya? No lo trabaja igual México, no lo trabaja igual España. Este es único para aplicación de Guatemala. E indica aquí de que la búsqueda de los indicios no debe ser a lo loco. Se planifica, se organiza para trabajar en forma ordenada y sistemática, es decir, en un solo engranaje coordinado, buscando no contaminar ni alterar y menos perder indicios. Porque una vez que usted haya procesado su escena del crimen, ya no la va a tener igual otra vez. Ya no, ay Dios, mejor tiremos el cadáver otra vez o desarmemos la casa otra vez para ver cómo estaba porque se me olvidó, no tomé una panorámica, una foto panorámica. No puede hacerlo. Una vez que ya usted, como mando del grupo o del equipo, empieza a trabajar, ya no hay vuelta de hoja. Ya, por eso tiene que planificar muy bien cómo va a buscar o a rastrear indicios. Usted ya sabe, llegando a una escena ya debe de tener información preliminar, porque ya se la dieron. Mire, hay un herido por arma de fuego, hay un fallecido por arma de fuego, hay un asalto al banco, una persona, un secuestro. Entonces usted ya sabe qué es lo que va a ir a buscar. Más o menos, qué va a encontrar en la escena. Se debe observar con todos los sentidos. Esto lo recalco porque ya lo había mencionado en una clase anterior. Se debe observar con todos los sentidos. Debe ver, debe oler cuál es el entorno, sentir, oír. Asegúrese de revisar en detalle de manera sistemática para no dejar pasar nada. Siempre. Usted, hace poco salió una convocatoria del Ministerio Público. Han estado saliendo convocatorias. Yo no sé quiénes de ustedes ya ingresaron papelería, pero deben de saber responder sus exámenes. Todo esto se lo preguntan.
ya sea usted técnico, sea oficial, sea auxiliar. Agentes todavía no, pues porque todavía no están graduados, pero se los van a preguntar y deben dominar el tema. Debe observar usted, debe como que partir su escena en una forma mental. Por ejemplo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, dividir por áreas o segmentos, paredes, piso, techo, gras y otros. Ah, bueno, ¿para qué? Para que no se me vaya. Voy a buscar yo en esta pared, frente a mí tengo una pared, la voy a partir en 4 mentalmente. En el cuadro de arriba, un minucioso, no hay. En el cuadro de abajo no hay nada. En el cuadro abajo del lado izquierdo hay una salpicadura de sangre. Sí, ahí está. Entonces, por favor, mira, aquí hay una salpicadura de sangre. Ay, qué bueno, yo no la había visto. O sea, se tiene que coordinar muy bien para no dejar pasar estos detalles. El método de búsqueda de evidencias en el lugar de los hechos dependerá de la naturaleza del ilícito y del lugar. No todas las escenas son iguales. Debe analizar usted la naturaleza del lugar, la extensión, o sea, qué tan grande, qué tan pequeña. También dependerá de la capacidad de observación. Debe ser usted muy observador. Análisis e intuición de quien investiga. Son virtudes, todos las tenemos. Debemos de tener ese sentido de observación. Analíticos y hacerle caso a ese sexto sentido, a ese olfato, a esa intuición. Debiendo saber distinguir huellas, marcas e indicios propios del hecho de los que fueron provocados por los curiosos, cuerpos de seguridad y cuerpos de socorro, así como de los que fueron dejados para distraer la atención en otra dirección. O sea, ese análisis, esa intuición, le debe decir a usted, ¿será que este lo dejó a propósito para hacerme creer que fue un robo y no una venganza personal? Bueno, pero igual me llevo el indicio, lo analizo y lo descarto. Tengo 2 hipótesis, robo o venganza personal. No sé, pero eso dependerá del lugar y del momento preciso cuando a usted le toque ya procesar una escena del crimen. Una vez que usted se encuentra ya en la escena del crimen, se deben documentar todos los indicios encontrados. El fiscal debe hacer una valoración inicial y discutir con el equipo el tipo de rastro. ¿Quién va a decidir cómo se va a trabajar? El fiscal. Es un equipo que va integrado por técnicos de recolección de indicios, es el equipo DICRI. Antes iba un médico forense, en mi tiempo iba un médico forense e iba el fiscal. Pero muy médico forense y muy todo, muy graduado, muy doctor, muy magíster, pero él no llevaba el mando. El coordinador del grupo. Ay, sí, fíjese que yo tengo 20 años de estar en el Ministerio Público, yo soy antiquísimo de estar aquí en el MP, entonces por antigüedad yo llevo el mando. Porque usted, auxiliar fiscal o usted fiscal, apenas está en periodo de prueba, tiene 2 meses de estar en el MP, entonces no le toca todavía. No es usted quien manda. Pues así nuevito y recién nombrado, como quiera, el fiscal es el que lleva la batuta, el que dirige, el que dispone, el que decide. El que no solo dispone, sino que el que en algún momento le va a tocar imponerse. Porque muchas veces el equipo no va a estar de acuerdo en la forma en la que el fiscal le diga. ¿Por qué? Porque el equipo va a decir, ay, no, eso es más complicado, nos vamos a tardar más, eso no es así. Pero el fiscal ya sabe cómo va a trabajar el caso. Entonces, es el fiscal quien va al mando. Y debe hacer una valoración inicial, discutir con el equipo el tipo de rastro, indicio, evidencia que es posible encontrar o buscar de acuerdo al tipo de hecho y de escena. Debe planificar los métodos o técnicas de búsqueda y discutirlos con el equipo. Por supuesto que el hecho de que sea fiscal y que lleve el mando no quiere decir que se va a comportar de una manera arrogante o prepotente o abusiva. No, indica aquí que debe discutirlos con el equipo. Ah, bueno, mira, tu coordinador de DICRI, de los técnicos, ¿ya has tenido alguna escena parecida? Sí, fíjate que sí, ya tuve. ¿Y cómo la trabajaste? Ah, pues fíjate que nosotros hicimos eso. ¿Crees que está bien aquí que lo aplicamos? Porque yo estaba pensando, yo como fiscal estaba pensando que ¿por qué no aplicamos esta técnica mejor? Puede que sí, puede que no, pero es de discutirlos rápido. Tampoco van a pasar en sesión permanente, como que fuera el Parlamento, ¿verdad?
No tiene que ser en cuestión de minutos, de segundos, tal vez. Bueno, entremos, pues. No se va a tardar mucho procesando una escena. Entre los métodos de búsqueda más usuales se tiene el método de franjas o líneas, método de rejas o cuadrícula, método de espiral, circular o círculos concéntricos, sistemas de zonas, sectores o cuadrantes. La semana pasada, como no me tocó dar clase, ustedes estuvieron en su examen y esta es un poco de motivación negativa que lo decía la persona que me preparó a mí en mi fase pública. Y decía, ustedes tienen que estudiar y yo, como yo ya me gradué, yo tengo derecho a ir a ver tele, o tengo derecho a ir al cine, tengo derecho a ir a la playa. Entonces, todos nos quedábamos viendo porque, pues, sí, efectivamente nosotros teníamos que ir a estudiar. Entonces, un poquito de motivación negativa. En lo que ustedes examinaban, yo me tuve ese derecho, ese privilegio de ver tele. Y me puse a ver una serie basada en hechos reales de un asesino serial que hubo en Europa, creo que fue allá por 1920, y esta persona mataba a prostitutas y las dejaba tiradas en escenas muy abiertas, en campos muy, muy amplios. Y era una policía que recién se estaba formando, porque antes de esto, pues no había índice delincuencial en este lugar. Se me fue el nombre de la serie, no lo recuerdo, pero es muy buena. 4 capítulos, tampoco me gustan las series muy largas, ¿verdad? 4 capítulos. Y miren, cuando empezaron los policías a hacer la búsqueda donde estaban los cuerpos, ellos iban hombro con hombro, brazo con brazo, y todos caminando, viendo, en línea recta. Buscando indicios. Ellos aplicaban allí el método de franjas o líneas. Yo estaba fascinadísima viendo, enfrente tengo mi televisor. Yo decía, Dios mío, qué bonito, esto viene desde hace mucho tiempo. Entonces, estos son los métodos que se aplican en la búsqueda de indicios aquí en Guatemala. Obvio que también en otros países. Y aplicarán algunos otros más modernos, o no sé. Pero estos 4 son los que se aplican aquí en Guatemala. ¿Pero qué es el método de franjas o líneas? Es un método apropiado para áreas alargadas como zanjas o carreteras. Uno o más investigadores trabajan desde un punto conocido hasta otro punto conocido. O sea, desde un punto hasta otro punto. Vaya, desde aquí hasta allá, nos vamos en línea recta. Este es excelente para áreas boscosas, porque hay escenas que son muy caprichosas. Imagínese qué tipo de escena va a aplicar usted si encuentra en un barranco su escenario criminal. Es un barranco. O sea, a mí de verdad me tocó bajar varias veces un barranco y dirán las personas, ay, no, solo que lo suban los bomberos. Pero es un escenario criminal y tiene que hacerlo, tiene que aguantar. Yo siempre he dicho que este trabajo no es para las personas que son muy, muy piquis, así que, ay, que se me va a ensuciar mis zapatitos, o se me va a ensuciar mi pantalón, o me acabo de hacer mis uñitas y no puedo bajar porque se me van a ensuciar mis manos. No, o sea, aquí se tiene que ir a meter, si hay que meterse en el lodo, se mete en el lodo, si tiene que ir a un barranco, baja al barranco, una cueva, se mete a la cueva, siempre tomando esa precaución. ¿Por qué? Porque como fiscal es usted el responsable no solo de la escena del crimen, sino de su equipo de trabajo también. Pasa algo malo con el equipo, el responsable es el fiscal también. Porque no coordinó, porque no previó esa situación. Bueno, entonces vemos aquí ya en qué consiste este método de franjas o líneas y nos indica que es excelente para las áreas boscosas. Método de rejas o cuadrícula. Este método es parecido al de franjas. Brinda doble cobertura al cubrir en 2 direcciones, es decir, de un punto fijo a otro punto fijo y luego a los lados, de norte a sur y de este a oeste. Se suele usar en áreas más restringidas para localizar objetos más pequeños, así como en la antropología forense. Método de espiral, circular o círculos concéntricos. Se realiza la búsqueda de izquierda a derecha o viceversa. Imagínense que usted está con su equipo y dice, bueno, vamos a hacer la búsqueda en círculos, de izquierda a derecha. Pero que le diga al técnico, no, 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 aquí es mejor de derecha a izquierda. Y no se va a empezar una discusión por eso, bueno, porque es tu punto que buscamos al revés. Por esa razón. Ah, bueno, dale pues. O no, mira, yo considero que aquí mejor hacerlo como yo te estoy diciendo. Bueno, se fija el comienzo en el centro de la escena
y se va girando a un punto fijo, extendiendo el radio de búsqueda en la siguiente pasada o viceversa. En lugares abiertos se inicia la búsqueda dirigiendo la vista de la periferia al centro. En lugares abiertos se empieza de afuera para adentro, en forma de espiral hasta llegar al centro mismo del lugar de los hechos. O también puede hacerlo en viceversa, pero se recomienda que empiece al revés, en lugares muy abiertos. Sistema de zonas, sectores o cuadrantes. Algunos lo consideran no como un método o sistema, sino una forma de dividir un área. Es muy útil para enfocarse en áreas específicas. Se puede usar un grupo para revisar el sector A, otro para el sector B, luego cada grupo se desplaza a otro sector. Por ejemplo, en una casa, ¿verdad? Bueno, yo adentro, en una vivienda, lo preferiría trabajar o siempre preferí trabajar este sistema de zonas o de sectores. Bueno, vamos a trabajar primero la sala, el sector de la sala, y la sala lo vamos a dividir en paredes, ¿verdad? La pared la vamos a partir en 4 o en 2, veamos así. Por eso les digo, ustedes tienen que dominar este tipo de procesamiento de técnicas y ver cuál es el que mejor se aplica en su indicio, en su escenario criminal. Pero ya hemos visto ese método de búsqueda. ¿Qué pasa cuando buscamos residuos de fulminante en manos? ¿Qué es eso? Estamos buscando un ambiente de disparo en manos, alguien que disparó, que accionó un arma de fuego. Pues si nuestro escenario criminal son las manos de la persona, ¿cómo se va a trabajar? Bueno, esto se llama búsqueda de residuos de fulminante en manos. Es utilizado para determinar el análisis por microscopía electrónica de barrido. Los técnicos, antes yo decía, bueno, nosotros lo conocíamos como búsqueda de fulminantes. Hoy, 20 años después, ya no se dice así búsqueda de fulminantes, sino que ellos dicen hay que hacer el barrido. Entonces le pasan un hisopo o el equipo que tengan asignado a ellos para este tipo de búsqueda. Obvio no se va a ver, porque indica aquí que ese análisis es microscópico. Van a encontrar, son tres elementos que tiene la pólvora: bario, antimonio y no recuerdo el otro, se me fue. Si están estos 3 elementos, entonces quiere decir que esas manos sí estuvieron en un ambiente de disparo. Esas manos, o bien la ropa, la chumpa, porque cuando alguien dispara, se esparce la pólvora. Y eso queda en el cuerpo. Entonces, este es otro método, búsqueda de residuos de fulminante en manos. Y aquí les indica cómo. ¿Pero qué es un grupo de procesamiento de escena del crimen? ¿Qué es? Su grupo DICRI. ¿Qué es? Lo constituye el grupo de técnicos para el procesamiento de la escena del crimen, que incluye la función de planimetría, embalaje, documentación fotográfica y videofilmación, entre otras cosas que el fiscal a cargo requiera. Este grupo de personas, que a veces son 3, en otras fiscalías o en otros lugares son 2, y en unas otras solo es 1. Estas personas son muy conocedoras. Yo digo, sin ellos no sé qué podría trabajar el fiscal, porque pueden hacer todo, pueden hacer planimetrías, deben de tener ese conocimiento de hacer planos, de embalar, de guardar correctamente los indicios, de tomar fotos. Y ustedes ven las fotos que los técnicos dan, no van movidas, no van fuera de foco, no van oscuras, no, son unas fotos muy, muy profesionales. Y encima de eso le filman. O sea, es para mí en una escena del crimen, el trabajo que hacen los técnicos es maravilloso, ¿verdad? Es muy bonito. Dependiendo de lo que le requiera el fiscal. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo. Tenemos ya nuestras preguntas aquí. Mencione por qué la búsqueda o rastreo de indicios debe realizarse en forma coordinada.
Lo vimos ya más adelante. Mencione cuáles son los aspectos determinantes para establecer el método de búsqueda a implementarse en un escenario criminal. Indique en el procesamiento de un escenario criminal quién es el responsable de planificar los métodos de búsqueda de indicios. Mencione cuál es el método de búsqueda más apropiado para un escenario criminal cometido en áreas alargadas como zanjas o carreteras. Indique cuál es el método de búsqueda recomendado en escenas del crimen cometidas en campos abiertos como en escenas cerradas. Todo esto lo acabamos de ver. Para mí, una clase muy apasionante, espero que para ustedes también, y que profundicen los conocimientos. Agradezco el tiempo que me han prestado, que me han concedido. Les deseo muy bonito fin de semana y bendiciones en sus actividades ya para la próxima semana que ya